El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Para ustedes a partir de duda en la producción, Marilia García es en controles César Arteaga, quien Alejandra Trujillo. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan ustedes? Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Uno. Escucha Palabras más, palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa.
completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Espero que, puedan escucharme con claridad. Teníamos problemas de conexión iniciando el programa. Simplemente comentar un par de titulares porque ya tenemos a nuestra invitada en línea, nuestra primera invitada en línea telefónica. Avanza la pandemia de coronavirus y, lamentablemente con las consecuencias que esto tiene para Venezuela y para el mundo. El número de muertos y casos mundiales creció por 8ª semana consecutiva. Venezuela no es la excepción. Ayer se nos confirmaban más de 1.100 casos y, casi 20 fallecidos producto de la pandemia. Y esto ocurre en momentos en los cuales Venezuela atraviesa una profunda crisis en todos los órdenes, sobre todo económica. Nos enterábamos del dato y con esto conversábamos con Óscar Mesa el día de ayer, el director del Sendas, sobre el costo de la canasta alimentaria familiar, que ya se ubicó por encima de los $320 mensuales. Esto significa, en el caso de la canasta básica familiar, que incluye los servicios, más de $700. Y comentábamos con Óscar Mesa que muy pocas familias tienen para cubrir estos requerimientos, sobre todo cuando el tipo de cambio ya roza los 2.500.000 bolívares. En este contexto se anuncia la llegada finalmente del Programa Mundial de Alimentación a Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy para tratar de entender de qué se trata, qué podemos esperar. Nos acompaña Marianela Herrera, médico, profesora de la Universidad Central del CENDES, de la Fundación Bengoa. Forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de la Salud. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de nuestra invitada acerca de este tema. ¿Qué expectativa tiene en lo personal sobre la llegada a nuestro país del Fondo Mundial para la Alimentación? La escuchamos. Fíjate, es una buena noticia el hecho de que se haya permitido la entrada del Programa Mundial de Alimentos en el país para que pueda implementar acciones, ¿verdad?, que van destinadas a cubrir las necesidades de los más vulnerables. Ahora bien, por supuesto que esto responde a la primera valoración que realizara el mismo Programa Mundial de Alimentos el año 2019-2020, publicado en el reporte de 2020, donde se reflejaba que más de que unos 9.3 millones de venezolanos se encontraban en inseguridad alimentaria moderada o severa. Por supuesto, y conecto con el comentario que hacías acerca de la canasta básica de alimentos y de servicios, cuando tú no tienes la posibilidad de acceder a alimentos variados, seguros, de calidad, pues tu dieta va a empobrecerse, va a disminuir la calidad, va a disminuir la cantidad, y entonces vienen estos problemas de inseguridad alimentaria con sus consecuencias nutricionales devastadoras que ya hemos comentado. Ahora, Venezuela viene arrastrando estos problemas estructurales desde hace bastante tiempo. Con nuestra invitada llevamos hablando al respecto durante años. Yo le pediría un comentario sobre este tema, cómo llegamos a esta situación, a estar entre los países con mayor inseguridad alimentaria y que corren el riesgo de hambruna en medio de la pandemia de coronavirus. La escuchamos. Correcto, sí, María Alejandra. Nosotros venimos conversando y contigo en particular desde hace mucho tiempo. Inclusive hubo una época en que comentábamos acerca del incremento de la obesidad y del sobrepeso asociado justamente a la inseguridad alimentaria, pero esto fue un proceso de instalación lenta
y que en muchos aspectos pasaron inadvertidos a la vista de la gente y a la vista inclusive de los organismos multilaterales en particular. Pero llegó el momento en que hay que reconocer, y esto es lo otro importante que tiene este acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. No se puede implementar acciones públicas sin un diagnóstico real, y esto significa el asumir la situación real por la que atraviesa Venezuela. Entonces, cuando tú asumes la situación, puedes plantear por lo menos acciones más realistas y con estructuras más válidas y sólidas para que sean sustentables en el tiempo. Entonces, claro, una situación como esta, que viene gestándose desde hace tiempo, que ha pasado por niveles múltiples de agudización, de hiperinflación, de acompañamientos de otras cosas, y que ahora además se le suma la pandemia, pues por supuesto tiene un escenario donde había que tomar una acción contundente como esta. Ahora, entendemos que el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, dejó absolutamente claro que no van a permitir que se haga política con este tema. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Me parece que se perdió la comunicación. Sí, me dicen que se cayó la comunicación con Maranela Herrera. Wow, hoy tenemos problemas con los servicios básicos que forman parte del panorama de la crisis que afecta a nuestro país. Esto lo hemos comentado con ustedes, lamentablemente. Figura en el informe de Michelle Bachelet, en el capítulo sobre derechos económicos y sociales. Ella menciona allí, siempre lo comentábamos, la corrupción, el desvío de recursos. Sí, sé que tengo la siguiente invitada, pero contextualizo. El desvío de recursos y la subinversión en los problemas eléctricos, de agua, de gas doméstico. Nosotros siempre agregamos la telefonía básica celular y el acceso a Internet. Me dicen que tenemos a Susana Rafali, que conoce perfectamente este tema que nos ocupa la mañana de hoy. De hecho, conversamos al respecto hace algunos meses, nutricionista, especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, le pediría un primer comentario a Susana Rafali acerca de la llegada finalmente del Programa Mundial de Alimentación a nuestro país. Y yo inicio conversación a partir de una reflexión que compartíamos con Maranela Herrera, y es que el director del programa aparentemente dejó absolutamente claro que no van a permitir que se haga política con esta operación que se inicia oficialmente en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, era la condición mínima para este tipo de operaciones. Era cuando él dice no politizar, verdaderamente están haciendo referencia a que se pueda cumplir mientras implementan el programa, se puedan adherir toda la operación a los 3 principios humanitarios básicos, que son la neutralidad, es decir, entregar estos beneficios en nombre de quien lo recibe y no de nadie más. La imparcialidad es hacerlo a quien lo necesita según lo estipule necesario el programa y no parcializado hacia ningún tipo de grupo o persona. Y finalmente la independencia operativa. Esto último es importantísimo y me llamó la atención que el director del Programa Mundial de Alimentos lo dijo cuando estaba siendo televisado en BTV, que les agradecía la posibilidad de dejarlos entrar y hacerlo con independencia operativa. Parece que eso fue un punto importante de la demora en la que les costó ponerse de acuerdo, y es porque la independencia operativa es la posibilidad de que venga el programa y haga lo que tiene que hacer con personal propio. Es decir, sin que la intención, si la hubo, de que trajeran solo el alimento y se fueran, eso está muy lejos de la realidad. Realmente los beneficios que viene a entregar el Programa Mundial de Alimentos
estaban muy lejos de la posibilidad de ser entregado por los milicianos o de que esto se fugara hacia otros grupos que no los necesitan por afiliación política o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo pienso que están dadas las condiciones para tener un muy buen programa. Me dicen que también tenemos en nuestra mesa de debate de Marianela Herrera. Vamos a conversar con ambas, con Susana Rafali y con ella. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. La verdad es que da la impresión, a la luz de esta declaración que ofrecía el director del Programa Mundial de Alimentación, advirtiendo o agradeciendo, mejor dicho, que permitieran la llegada a Venezuela para que los alimentos lleguen a las comunidades de manera independiente. Bueno, parece indicar que no vamos a ver, digamos, alimentos que vienen vía el Programa Mundial de Alimentación en cajas CLAP, digamos, o repartidas bajo el criterio político que ha dominado durante años nuestro país. ¿Qué puede decirnos Marianela Herrera? La escuchamos. Correcto, fíjate, y eso es sumamente importante porque esto nos permite recuperar algo que se ha perdido en los últimos años, que es la confianza en que las acciones públicas van a llegar a quien deben llegar, la confianza en que sí vamos a ver una mejoría, la gente lo está pidiendo. Tú hablas con cualquier persona en una comunidad y ¿qué es lo que quiere? La gente quiere sentirse mejor, quiere trabajar, quiere que las cosas funcionen. Y esto parece que abre una esperanza en ese sentido, por lo que realmente esperamos que esos principios que comentaba Susana se cumplan y realmente sean el asidero de esta nueva acción pública que está, por fin, pareciera estar basada en una evidencia que es como se deben tomar las acciones de política pública. Leyendo un artículo del diario El País, y lo contrasto con Susana Rafali, porque con relación a estos datos siempre hay como interpretaciones. Ellos aseguraban que la situación en materia de alimentos en Venezuela ha empeorado. Según Cáritas, citan a la Iglesia Católica, que realiza un monitoreo mensual en 3 estados del país. En los primeros 3 meses de la llegada del coronavirus, de abril a julio del año pasado, los niveles de nutrición aguda aumentaron, sobre todo en los niños menores de 5 años. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, yo quisiera tomar un pedacito de la pregunta anterior porque creo que no entendí, y eso es importante que quede claro. No vienen alimentos para cajas CLAP. Justamente el fundamento del programa es la evidencia que se tiene de la mayor carga de desnutrición en el país. La están llevando los niños más pequeños. Y eso no solamente es una carga pesadísima, sino que trae consecuencias para toda la vida. Entonces, verdaderamente hay que hacer un trabajo muy grande de divulgación para que las personas, al oír la noticia de que viene el Programa Mundial de Alimentos, no se hagan la expectativa de que como el programa está aquí, vamos a comer todos mejor. No, el Programa Mundial de Alimentos no está para que nadie coma mejor en ninguna parte del mundo, sino para llenar un vacío que se está dejando o una interrupción que ha sucedido en una nación en cuanto a su sistema alimentario o a las posibilidades de las personas de poder vivir, de tener medios de vida suficientes. Entonces, realmente participamos con ellos en las primeras encuestas de seguridad alimentaria a finales del 2019. Ellos tienen las evidencias de dónde encontraron peor las cosas, pero además nos piden cada 3 meses mantenerlos actualizados sobre esto, y se les envía la información sobre la desnutrición infantil. Entonces, la desnutrición infantil sigue en niveles muy altos. Inmediatamente después de la pandemia subió hasta el 75% de los valores que tenía y se fue altísimo. Y ha mejorado en los últimos 3 meses, pero sigue en niveles muy altos. El 12% de los niños que llegan a Cáritas tienen desnutrición aguda grave y aproximadamente un 54% está en alerta, está en deterioro. No ha tocado los umbrales de desnutrición, pero está en alerta. Entonces,
esto sigue siendo una decisión muy relevante. Llega en un momento en el que la desnutrición infantil está disparada, en un momento en el que la cobertura de los programas estatales está en el piso, es muy baja en cuanto a sus niveles, pero además muy mal distribuida sin criterio alguno. Y finalmente, en un momento en el que era necesario ya rehabilitar un poco el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, y estamos muy contentos que no solo se va a enfocar en escuelas, sino va a incluir también simoncitos y instituciones que atienden al niño más pequeño. Ahora, le pregunto a Mariela Herrera, porque entendemos, según las últimas cifras de Naciones Unidas, más de 9 millones de venezolanos, están en una situación, atraviesan una situación de inseguridad alimentaria. Este programa inicialmente se enfoca o intentará enfocarse en 185.000 niños, quieren llevarlo a 1.5 millones de escolares entre el 2022 y 2023. Da la impresión que va a ser una ayuda importante, necesaria, pero no suficiente para las dimensiones de la crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, fíjate, pero el hecho justamente que se haga a través de las escuelas tiene una implicación en política pública bien importante, porque el programa de alimentación escolar básicamente ha estado desmantelado, pero estar desmantelado también se refiere a que hay una infraestructura que hay que recuperar, hay que rescatar servicios, hay que rescatar personal de las escuelas. Entonces esto también es una manera de llegar a las comunidades, de reforzar una institución que es la escuela, donde además al recuperar la escuela y al recuperar los programas de alimentación escolar, tú no solamente estás llegando a los niños, de alguna manera tú vas a generar capacidades en el personal de las escuelas, vas a tener un nexo con las comunidades, vas a poder llegarle a los padres y representantes. Entonces, por supuesto, estas son cosas que de la mano de la asistencia implican de alguna manera lo estructural, y lo estructural tenemos que estar pendientes de que toma tiempo. O sea, no es como que va a llegar el Programa Mundial de Alimentos y al día siguiente todos vamos a tener cosas buenas. No, vamos a tener la esperanza, vamos a tener la confianza de que puede funcionar mejor y que además con el trabajo de todos es que vamos a solucionar el problema. Porque ciertamente eso tan importante que decía el director del Programa Mundial de Alimentos, esa independencia es lo que va a generar un camino distinto del que hasta ahora el pueblo venezolano ha conocido en materia de este tipo de implementación, sobre todo cuando se refieren a alimentos. Entendemos que esta ayuda, insisto, es urgente, es necesaria, pero no es permanente. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Digamos, por el trabajo que tenemos por delante para resolver el problema de fondo. La escuchamos. El programa Mundial de Alimentos tiene una parte de su programación muy humanitaria, es decir, enfocada a satisfacer necesidades inmediatas de alimentación. Bajo ese esquema es la agencia humanitaria más grande de Naciones Unidas. Y va a estar aquí haciendo eso, y va a estar aquí coordinando la logística que permitirá incluso facilitar el acceso a otros insumos humanitarios en el país. Ojalá en ese ámbito dure lo necesario mientras el país esté en este estado de necesidades humanitarias a tan gran escala. Ahora, el programa tiene un brazo que no es humanitario, que se enfoca en protección social y en la rehabilitación de algunos programas para fortalecer la resiliencia de los medios de vida de las personas. Bajo esa modalidad se queda mucho tiempo en los países y asumen una modalidad de expansión y contracción en los países en los que las crisis humanitarias son recurrentes, como Guatemala, como Haití. Entonces, allí se quedan con una programación muy de mediano plazo, y cuando ese país hace una crisis humanitaria nuevamente, escalan así. Yo esperaría que, en verdad, por el bien de Venezuela, el enfoque más humanitario del PMA
dure poco, porque eso quiere decir que nuestra nación toda va a regresar a los niveles de suficiencia que tuvimos, que hemos tenido. Nunca necesitamos un auxilio externo para llevar nuestro programa de alimentación, mucho menos los hogares de cuidado diario, en los momentos en que mejor funcionó. Y yo esperaría que ese fuera el gran indicador de impacto y el gran indicador de que estamos mejor, no que el programa se quede indefinidamente. Ojalá lo hiciera para los programas de protección social, pero para las actividades humanitarias yo veo hacia adelante y oye, a mí me dicen que vamos a estar así todavía 3, 5, 6 años más y me daría un dolor enorme. Le pregunto a Marianela Herrera, lo comentábamos al inicio de la entrevista, llevamos años hablando de este tema. De hecho, el país de España recuerda que la actual administración de Maduro negó durante años la crisis humanitaria, incluso ellos ubican la fecha desde 2014, estamos en 2021. El tamaño del daño que ha sufrido la sociedad venezolana, sobre todo en el ámbito de alimentación, ¿qué hubiera pasado si el programa hubiera llegado antes o se hubieran tomado medidas antes? ¿Qué puede decirnos Marianela Herrera? La escuchamos. Bueno, fíjate, eso es un punto que a estas alturas nos duele a todos. Hablar de lo que hubiera podido suceder si y solo si se hubieran tomado las medidas adecuadas es muy doloroso, porque sencillamente no se tomaron, hubo vidas que se perdieron, hay daños que al día de hoy son irreversibles y lamentablemente en aquel momento teníamos incluso desde antes, teníamos evidencia de lo que comenzaba a suceder de manera importante y realmente no fueron escuchadas ni las evidencias, ni los trabajos científicos, ni los aportes de la sociedad civil, ni los aportes de la academia. De tal manera que, bueno, que no nos queda sino decir más vale tarde que nunca y que realmente nos alegramos muchísimo de que en este momento el diagnóstico que se ha realizado sobre la situación alimentaria y nutricional de Venezuela, donde prácticamente 1/3 de la población vive con inseguridad alimentaria moderada o severa, porque ya no somos un país de 31 millones de habitantes, el CELADE lo habla y lo habla en términos de 28 millones, entonces estamos hablando de 1/3 de la población de un país, no es poca cosa, es una situación muy grave y que el resto del país prácticamente viva al borde del abismo, porque en cualquier momento la fragilidad que tiene esa vida del resto de los ciudadanos es enorme y pueden caer en una situación de vulnerabilidad mayor que comprometa su salud, su alimentación, su estado nutricional. Entonces, bueno, verdaderamente estamos agradecidos de que finalmente se haya tomado una acción válida, sólida y contundente. Le traslado la misma inquietud a Susana Rafali. ¿Es posible cuantificar a estas alturas el daño que ha sufrido la población con una crisis que se viene denunciando al menos desde el año 2014, si no antes? La escuchamos. Sí, claro, es posible cuantificarlo. Yo siempre escojo 3 de los indicadores más dolorosos, porque además son un boquete que no se va a poder llenar en nuestros capitales, en nuestros recursos más valiosos para que una nación siga viviendo. El primero es la niñez, el capital humano del país. Cuando Cáritas empezó el sistema de monitoreo Centinela de la desnutrición, el 18% de los niños que venían a Cáritas ya venían con retraso del crecimiento. Ahorita es el 36%. Es decir, más de 1/3 de estos niños llegan y se van de Cáritas con retraso del crecimiento, porque los programas están diseñados para durar 6 semanas y recuperar un poquito de su estado nutricional, pero no para que no da lo suficiente en términos de tiempo y el tipo de programación que se tiene para revertir el retraso del crecimiento. Entonces, estas demoras en las que se ha incurrido en darle la escala correcta a lo que está pasando y atenderla, o al menos haber blindado a estos niños de esta crisis del país, le va a costar a Venezuela 30 años,
pero 30 años además de niveles de escolaridad muy bajos, de baja productividad, y además esto le va a representar una carga sanitaria al país en 30 años brutal. Los niños de ahora van a ser los pacientes cardiovasculares que van a llenar los hospitales públicos, van a ser las madres que padecen en causas relacionadas con el embarazo y parto. Es brutal. El segundo gran indicador para cuantificar esto, y que es irreparable, ¿ya? Son los 6 millones de venezolanos que se nos han ido. Y esta cuenta la lleva el mundo, pero la lleva cualquiera de los países que está recibiendo venezolanos. ¿Cómo vamos a continuar sin los profesores, sin los investigadores, sin los maestros, sin los profesionales, sin la fuerza de trabajo que se nos ha ido como una hemorragia por la frontera? Y el tercer gran indicador es la deserción escolar, la deserción de alumnos y la deserción de profesores. Entonces tenemos en la educación un drama silencioso que lo veremos en el mediano y largo plazo. Yo lamento profundamente la falta de visión de quienes han administrado el país hasta ahora, hipotecaron su propio proyecto de patria, afectando estos grandes capitales y tesoros del país. Gracias a ambas por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Marielena Herrera es médico, profesora de la Universidad Central, CENDES, la Fundación Bengoa, forma parte del Observatorio Venezolano de la Salud. Susana Rafali es especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, forma parte del equipo de Cáritas en Venezuela, bueno, expresando opinión, análisis acerca de la llegada finalmente del Programa Mundial de Alimentación a Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la llegada de Venezuela al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, una situación que muchos no imaginamos. Un país como el nuestro, productor de petróleo, miembro OPEP, con las reservas más grandes de crudo del planeta, bueno, está en esta lista con naciones como El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, de países en alto riesgo de inseguridad alimentaria y hambre. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Rodrigo Agudo, ingeniero químico especializado en planificación y gerencia, con experiencia en el sector agroalimentario. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, María Alejandra, gusto en poder conversar contigo y tu radio escuchas. Gracias por atendernos. Yo iniciaría con una inquietud que trasladamos a nuestras invitadas anteriores. ¿Cómo llegamos a esta situación? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que, como tú muy bien lo acabas de señalar, eso es una buena noticia. Y la pregunta, ¿cómo llegamos? Bueno, yo creo que llegamos porque en cierta manera la incapacidad y el choque con la realidad de la crisis humanitaria y especialmente en la crisis alimentaria que estamos viviendo, sumado a ello la pandemia, ya por lo menos se evidencia que el gobierno no tenía la capacidad de poder seguir manejando ni siquiera el programa de los CLAP, que ha sido uno de sus abanderados. No ha podido seguir teniendo recursos para poderlos mantener, y evidentemente la presión internacional y el aislamiento que progresivamente está viviendo el país obligó al gobierno a aceptar un acuerdo, ¿no? Y aceptar ciertas condiciones, porque evidentemente la situación que estamos viviendo es inédita, y tristemente hoy Venezuela se ubica entre los 10 países, bueno, y no lo digo yo, lo han dicho ya repetidamente el informe de las Naciones Unidas, con mayor hambre, ¿no? Y hoy sumado también a los países con mayor inseguridad sanitaria en términos de lo que significa el poder atender la pandemia que estamos viviendo. Yo siento que esta noticia, en alguna forma positiva que es, también haga tomar conciencia al gobierno que es imprescindible también que se abra un programa similar en términos sanitarios con el COVAX, a los efectos de poder empezar a vacunar a la población venezolana. Ahora, lo que ha ocurrido sistemáticamente con el campo venezolano, que da cuenta de la reducción de la producción de alimentos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Y lo digo tomando como punto de partida lo que ha dicho recientemente, o las advertencias recientes de FEDEAGRO, sobre lo que puede ocurrir en el corto, mediano, en el largo plazo si no se toman medidas, sobre todo tomando en consideración la crisis de escasez de combustible y diésel. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, precisamente esa es un poco la paradoja, vamos a decir. El gobierno se ve obligado, se ve obligado por las circunstancias y evidentemente la profunda crisis de abastecimiento alimentario en abrir este espacio que en cierta manera significa el reconocer la necesidad de hacer un acuerdo para poder empezar a solucionar los problemas de Venezuela. Paralelamente a eso, tú lo acabas de señalar, estamos viviendo en la crisis más profunda en términos de lo que es la producción agrícola nacional, la posibilidad de rescatar la soberanía alimentaria en un país que tiene el potencial por sus condiciones agroclimáticas y por la capacidad y el conocimiento que se tiene de las actividades agrícolas, de poder abastecer hasta un 70% de las necesidades alimentarias que necesita la población, y también poder, con las exportaciones que se pudiera lograr con esos rubros, poder importar lo que no podemos producir. Bueno, hoy hasta el año pasado pues estábamos produciendo un 20-25% de lo que pudieran ser lo que pudiera ser el potencial de la actividad agrícola, y eso se ha agudizado en estos meses por la crisis del combustible, de la energía, ¿no? Las estimaciones iniciales que se están haciendo es que por lo menos la cosecha norte-verano, que deberíamos estar en su recolección ahorita, está sufriendo, a pesar de lo poco que se pudo haber sembrado entre finales del año 2020 y principios de que es la cosecha norte-verano. Bueno, parte de esa cosecha en esta crisis se está quedando en el campo porque no hay combustible para poderla cosechar, valga la redundancia. O sea, acordémonos que el diésel es el que mueve los tractores, el diésel es el que mueve los grandes camiones para poder transportar la mercancía, los tractores para poder cosechar,
para poder jalar la cosecha, el movimiento de la maquinaria en alguna manera. Bueno, se está quedando el problema de la cosecha del arroz en verano, de la caña de azúcar. Lo poco que se sembró ni siquiera se está pudiendo cosechar, y no hablemos en términos de la movilización de productos perecederos como pueden ser las hortalizas o la producción de queso. Todo eso, lo poco que estábamos produciendo, que ya era excepcionalmente bajo, como nunca lo hemos visto, se está quedando en el campo porque no tenemos combustible. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esta crisis de combustible del gasoil, sobre todo en un país que nos autoabastecíamos? A lo mejor en la crisis en los 4 o 5 años anteriores, años anteriores, fue reduciéndose la capacidad de poder producir gasolina, pero nosotros nos abastecíamos. Y las noticias, bueno, y lo que nos llega no oficialmente es que lo poco que se está produciendo no lo utilizamos para el abastecimiento interno, sino para seguir cumpliendo compromisos ideológicos con países caribeños. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Yo le dejo la siguiente inquietud a nuestro invitado. Decía Rodrigo Agudo, Venezuela tiene capacidad de cubrir el 70%, de abastecer el 70% de las necesidades de alimentos en el país. Sin embargo, en algunos rubros llegamos a abastecer hasta el 100%, incluso exportar. Ahora mismo pienso en el arroz, el azúcar o el café. Yo le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy sobre la llegada a nuestro país del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, finalmente, después de años denunciando las dimensiones, la gravedad de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. Algunos hablan desde el año 2014, 7 años tuvieron que pasar para que finalmente permitieran el ingreso de este programa. Es una buena noticia, pero en medio de la gravedad. Nos acompaña Rodrigo Agudo y con él estamos hablando acerca de lo que ha ocurrido en el campo venezolano. Él tiene experiencia en el sector agroalimentario. Yo le dejaba una inquietud y le pedía una reflexión. Decía Rodrigo Agudo que tenemos capacidad de cubrir el 70% de la demanda de alimentos, si se hicieran las cosas bien, obviamente. Sin embargo, en una época Venezuela llegó a cubrir el 100% en algunos rubros. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente, como tú lo señalabas y hacíamos referencia en la conversación anterior, Venezuela tiene el potencial para poder cubrir el 70% de las necesidades nutricionales básicas. Evidentemente, en algunos rubros podernos autoabastecer y en otros parcialmente, y poder importar el otro 30%, cubriéndolo con la generación de divisas de productos que podemos exportar, como frutas tropicales, como musáceas,
evidentemente algunos tipos de cereales, como tú muy bien lo señalaste, de arroz no. Ahora, la crisis profunda que hemos vivido en estos últimos 6, 7 años, y en términos de la agricultura a partir del 2009, 2010, porque cuando Venezuela todavía tenía recursos que se agotarían, como se anunciaron en ese sentido, porque no sembramos el petróleo, sí, sino que tratamos de basar el abastecimiento en base a puras importaciones, y cuando ya el país no pudo seguir teniendo ingresos adicionales de petróleo y no se pudo seguir endeudando, entramos en esta profunda crisis a partir del 2015, y en 7 años hemos perdido el 85% de la capacidad de generación de riqueza del país. La crisis tan profunda que hoy vivimos, cuando te digo que tiene el potencial, lo tiene, pero no puede desarrollarlo hoy por hoy con la propia capacidad que el Estado venezolano tiene. ¿Por qué? Porque se destruyó el sistema financiero que puede financiar la actividad, porque evidentemente las empresas se han destruido, empresas, etcétera. Necesitamos un proceso de transición, de recuperación del país, porque como lo decíamos, estamos entre los 10 países con mayor crisis humanitaria y entre los 5 con mayor hambre, pero somos de esos 10 o de esos 5 en términos de abastecimiento alimentario, el único que puede en el mediano plazo salir de esa pobreza, porque su pobreza es coyuntural y no estructural. Pero para poder salir de esa pobreza necesitamos un apoyo externo que nos permita por 2 o 3 años recuperar y reconstruir esa base productiva y poder entonces tener la dinámica para poder lograr esa autosuficiencia relativa, como hablamos, y poder tener una economía sólida. Y ese apoyo externo, hoy el mundo internacional lo está condicionando a un cambio político. El mejor ejemplo es lo que estamos hablando. Estamos empezando a solucionar el problema del abastecimiento alimentario de emergencia, porque no del hambre. Ese apoyo, esa ayuda, ese apoyo humanitario viene dirigido va dirigido a ciertas poblaciones en extremos, pero el poder tener el abastecimiento alimentario, el que la población salga y pueda conseguir todos los alimentos que necesita en las presentaciones, en sus distintas presentaciones, necesitamos un apoyo externo que significa en términos financieros unos 80.000, 90.000 millones de dólares que permita reconstruir. Y ese apoyo externo nos lo están condicionando a un cambio político. Y por eso, la necesidad de poder recuperar la estabilidad de Venezuela necesita un cambio político, y para ese cambio político los factores de poder, los que hoy administran, vamos a decir, por la fuerza, imponen el poder, pero los que tienen el aval de recuperar la democracia tienen que llegar a un acuerdo. Y para poder llegar a un acuerdo de unidad nacional, evidentemente el que tiene hoy el poder, el que está imponiendo las reglas de juego, tiene que cambiar su orientación en solo una sola función. Ya no es un problema de defender un modelo ideológico, es un problema de rescatar la humanidad, rescatar el bienestar de la población nacional. Tiene que entender el Ejecutivo Nacional que si no se llega a un acuerdo, cada día estaremos peor. 90.000 millones de dólares, ¿en qué periodo de tiempo? No, nosotros necesitamos una inyección de 90.000 millones de dólares en un proceso de 2 o 3 años, con la seguridad que en 5 o 7 años no solo hemos restablecido el equilibrio y podemos solventar eso, sino que tendríamos reorientada la economía venezolana. Eso están todos los estudios, ahí está el Plan País, que en alguna manera tiene un planteamiento de qué hacerlo por sectores, tanto en el sector energético como en el sector de los servicios, como en el sector agroalimentario. Pero lo único que se necesita es deslastrarnos de seguir tratando de imponer un modelo ideológico que ha hundido a Venezuela y que además en ninguna parte del mundo, y es la historia de los últimos 150 años, ese modelo ha fracasado y evidentemente ha sumergido en las crisis profundas de hambre que ha vivido Venezuela, y lo vivimos. Ahí está la isla caribeña, cuando lo aplicaron en esos modelos en los países del sur, y el mejor ejemplo para el mundo es Venezuela, que trató de expresar un modelo como
como ícono de lo que se podía hacer, ¿no? Llamado el famoso modelo del siglo XXI, y aquí está en un país que estaba en segundo, tercer nivel de calidad de vida a nivel de latinoamericano. Hoy estamos entre los 10 peores del mundo. Y eso es el resultado de ese modelo, de ese modelo que ha hundido a Venezuela en esta profunda crisis, y que la única manera de poderlo salir es con un apoyo externo a los fines de poder reorientar la economía en función del beneficio de la población y no de un pequeño grupo logia que lo único que trata es de seguir manteniendo el poder por el poder. Gracias, Rodrigo Agudo, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, ingeniero químico especializado en planificación y gerencia, con experiencia en el sector agroalimentario, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos durante el programa, que tiene que ver con la llegada finalmente a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Cerramos con una información de interés a propósito de la pandemia, de las vacunas. La Agencia Europea del Medicamento encontró una posible relación entre los coágulos y la vacuna de Janssen. Sin embargo, considera que los beneficios son superiores a los riesgos provocados por estos casos específicos de trombo, lo cual permitiría a la Unión Europea reiniciar desde este miércoles el ritmo de entregas de dosis a los Estados miembros que dependía del veredicto de este regulador. La propia farmacéutica anunció ayer martes, tras el dictamen de la agencia, que reactivará inmediatamente los envíos de dosis a territorio europeo de sus vacunas contra el coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.